No hagas de padre o de madre a base de estereotipos. Para poder comprender, ejemplifiquemos. La señora X cuenta que antes de ser madre, tuvo una visión de quién sería su hijo. Pero sorpresa grande se llevó cuando supo que era niño, pues se creó todo tipo de expectativas para él. Tendría todos mis atributos positivos, decía. Pensé, sería dulce y delicada, y mostraría inclinaciones artísticas, sería inocente e infinitamente dócil. Pero cuando el espíritu de mi hija comenzó a desarrollarse, pude ver en ella que no era nada de lo que yo había previsto. La madre decía, es delicada, sí, pero de una manera enérgica y vigorosa. Tiene una actitud firme y puede ser impetuosa y obstinada. Tampoco tiene nada de artista. Su cabeza no es fantasiosa como la mía, sino muy lógica y mecánica. Además, no es complaciente, un papel del que no me habría atrevido a salirme cuando yo era niño. En vez de todo eso, ella es quien es, ni más ni menos. Quiero volver a repetir y recalcar que cuando hablamos de aceptar a los hijos tal cual, no quiere decir que les permitamos mantener una conducta destructiva. Y esto no significa que no hagamos nada. ¿Debemos aceptarlos tal como son? Sí, aceptar esto es fundamental. Ya después verás la forma de que su conducta sea más adaptativa, para que esté más en consonancia con su ser esencial. No obstante, la aceptación de los hijos puede adoptar diversas formas, entre ellas las siguientes. Acepto a mi hijo que es indiferente. Acepto que mi hijo es tranquilo. Acepto que mi hijo puede ser terco. Acepto que mi hijo es simpático. Acepto que mi hijo se altera enseguida. Acepto que mi hijo tiene miedo de la gente desconocida. Acepto que mi hijo puede portarse mal. Acepto que mi hijo es delicado o asustadizo. Así pues, aceptar a los hijos tal cual como son lleva consigo otro componente: aceptar el tipo de padre o madre que hemos de ser para ese niño particular. Quizás resulte útil que cite alguna de las cosas que estás aprendiendo de aceptarte a ti mismo. Por ejemplo, acepto que soy ser humano antes que madre o padre. Acepto que tengo limitaciones y puntos flacos, pero no pasa nada. Acepto que no siempre conozco el camino correcto. Acepto que a menudo me da vergüenza reconocer mis defectos. Acepto que, cuando me ocupo de mi hija, puedo ser egoísta. Acepto que no siempre sé cómo reaccionar ante mí. Acepto que a veces con mi hija digo algo y hago lo que no debo. Y acepto que a veces estoy demasiado preocupada para estar presente con mi hija. Acepto mi anhelo de conciencia, aunque a menudo, cuando estoy a punto de entrar en ese estado, me hago sabotaje a mí mismo. Sin embargo, si somos incapaces de aceptar a los hijos, es porque ellos nos reabren viejas heridas, como lo dijimos al principio, heridas inconscientes, lo que es una amenaza para cierta ligazón con el ego que todavía conservamos. Papá, mamá, que estás escuchando este video, ¿alguna vez te preguntaste por qué tuviste niños? Tal vez nunca, ¿verdad? Algunas de las respuestas son las siguientes. Quería vivir la paternidad. Me encantan los niños. Quería ser madre, quería ser padre, quería formar una familia, o quería demostrar a todo el mundo que podía ser un buen padre, una buena madre. En todos los casos, la razón de querer tener hijos resumba a ego. Es lo que nos pasa a la mayoría de los padres, sin duda. Criar a los hijos es un viaje que suele comenzar con un elevado grado de narcisismo egoico, y llevamos esa energía a la relación con el hijo. Como consecuencia de ello, es fácil caer, aunque sea sin darnos cuenta, en la trampa de utilizar a los niños para satisfacer alguna necesidad nuestra, sin dejar de estar ilusamente convencidos de que los queremos.
nos entregamos a ellos y los cuidamos. Sin embargo, es posible que los usemos para sanar nuestro yo roto. Los usamos cuando los empujamos a asumir roles familiares que no les corresponden. Los usamos para procurarnos un sentido de validez y los usamos para amplificar la fantasía de nuestra influencia en el mundo. Un ejemplo de cómo funciona el ego sería que cuando un terapeuta le dice a un padre que debería de cambiar él, pero ¿qué es lo que sucede? Los padres ponen resistencia y le dicen al terapeuta que está equivocado. O en ocasiones abandonan la terapia y nunca vuelven. Nos resulta difícil aceptar que pueda haber algo de nosotros que contribuya a que las cosas no vayan bien como nos gustaría. Preferimos atribuir, proyectar la responsabilidad de la situación a factores del mundo que nos rodean y no nos responsabilizamos de nuestros actos. El ego de la perfección. Debemos comunicar e informar a nuestros niños, nuestros hijos, que la perfección es el ideal de los idiotas. Al educar a nuestros hijos les hacemos creer que sus padres son omniscientes y todopoderosos, pues no nos damos cuenta que al hacer esto los hacemos ver que somos perfectos, fomentando de esta manera su inhibición y el temor en el pequeño, pues nos mira desde abajo hacia arriba, como si fuéramos inalcanzables, y ellos se sienten tan pequeños. De esta manera, papá, mamá, grabamos en ellos que son menos que nosotros. Sin embargo, si te sientes cómodo al reconocer tus defectos y tus errores cotidianos, no flagelándote, sino con toda naturalidad, les transmitimos a nuestros hijos que los errores son inevitables. Y al reírte de tus errores, de tus equivocaciones y admitir al punto tus inseguridades, te bajas del pedestal. ¿Por qué los padres y los hijos suelen chocar en cuanto llegan a la adolescencia? Estas cosas pasan cuando nos separamos de nuestra sombra, de nuestro dolor interno. En una situación, si los hijos te provocan, la respuesta más útil es reconocer tu carga emocional como signo de que algo te pasa. Introspección. En otras palabras, la impulsividad emocional es un motivo para mirar hacia adentro y centrarnos en nuestro crecimiento. En cuanto te des cuenta de que no hay enemigos, solo guías para el crecimiento interior, todos los que desempeñan un papel en tu vida se convierten en espejos de tu yo. Una vez que se ha entendido eso, nos respondemos unos a otros de forma creativa en vez de reaccionar de forma destructiva. Descubre tu herencia emocional. Si en alguna ocasión tus hijos te hieren, te irritan, lo primero que debes hacer es analizar tu reacción y averiguar qué la desencadena. Esta disposición a mirar adentro, que no requiere introspección en la causa del mal humor, sino solo ser consciente de que procede del propio yo y no de las acciones de otra persona, te permitirá parar esos pensamientos. El tiempo suficiente para no reaccionar por impulso y elaborar una respuesta más fundamentada. Ahora, hablamos de cómo tratar el dolor de tu hijo. Lastimosamente, parte del problema es que no estamos acostumbrados a afrontar el dolor a solas. Preferimos proyectarlo sobre otros, a quienes amarramos a nuestro drama emocional, mediante la culpa, la vergüenza o ira. Recurrimos a un hábito poco sano, quizá abusando de la comida, el alcohol, el ejercicio físico, las drogas o los medicamentos. Como padres, es doloroso ver a los hijos heridos, física y psicológicamente. Puede ser insoportable. En el caso del daño emocional, queremos sacarlos, lo cual suele hacernos sentir impotentes. A pesar de esto, si queremos que los hijos controlen sus emociones, debemos enseñarles a entregarse a lo que están experimentando. Sin embargo, esto no equivale a que se los coman las emociones ni los impulsos. Entregarse significa que de entrada aceptemos cualquier estado emocional en el que nos encontremos. De este modo, animamos a los niños a abrir un espacio en el que está presente el dolor que ella siente. Lo que hace falta para dominar la ansiedad. El DSM-5
la define como una anticipación a una amenaza futura. Es decir, que la ansiedad es la manera normal de reaccionar ante una amenaza o peligro. Esta reacción se activa habitualmente ante situaciones no amenazantes o de manera persistente, hasta el punto que interfiere en la calidad de vida del sujeto. Reconocer el momento en que estamos ansiosos es una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudarnos a conservar las relaciones. Si experimentamos ansiedad, es que se ha activado algo más hondo de nosotros. Si somos conscientes en todo momento, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué me siento activado ahora mismo? Tras ello permanecemos en una actitud abierta, procurando no proyectar ansiedad en los demás. La ansiedad deriva de algo no resuelto en nuestro interior y seguirá existiendo al margen de si la persona o el suceso activador estén presentes. Si las circunstancias causantes no son unas, serán otras. La vida fluye, y en ese fluir sucede, puro y simplemente, con independencia de cómo intentemos gestionarla. Tiene una fuerza que va más allá de la lógica y la coherencia. La vida no es intrínsecamente buena o mala, solo es. Un ejemplo serio es que cuando nadamos en el mar, permitimos que el agua nos mueva el cuerpo, no protestamos. No decimos: ¿cómo se atreve esta ola a ser tan alta? Debería ser más baja. Aceptamos que no dominamos el mar. De hecho, lo imprescindible de las olas nos parece emocionante. Entonces, ¿por qué, si se trata de relaciones o sucesos de la vida, somos incapaces de aceptarlos y nada más? Como las olas del mar, la única forma de vivir la vida es entrando en ella tal cual es. La vida es sabia. La vida es una profesora sabia, dispuesta a mostrarnos nuestro ser superior. Cambia radicalmente el modo de vivir y de actuar a través de las experiencias. De este modo, los niños y nuestros hijos aprenden a relacionarse con sus experiencias partiendo de cómo nosotros nos relacionamos. Si nos ven reaccionando constantemente ante la realidad, manifestando preocupación, ansiedad, de forma habitual, aprenden a encarar esta mentalidad impulsiva y ansiosa. Si nos ven juzgar y etiquetar cada experiencia como buena o mala, y como arreglo a eso categorizan su propio mundo. En cambio, si nos observan fluir con la realidad sin tensión ni actividad mental intensa, aprenden a responder a su propia vida de la misma manera, al moldear una actitud de confianza y enfocar la vida con gracia y soltura, basándose en dicha confianza. Les enseñamos a extraer sabiduría de todas las circunstancias en vez de calificar unos aspectos de la vida como buenos y otros malos. Particularmente, para que mi hija aprenda a identificar sus experiencias tal cual son, en vez de pasarlas por alto, soy sincero con ella y le digo lo que pienso, lo que siento sobre la situación que se me presenta. Ahora mismo estoy furioso, estoy enojado. El caso es que en un momento así estoy de mal humor y tengo derecho a estar de mal humor, pero no a descargarlo y proyectarlo en los demás. La primera infancia. Hablamos de entre 1 año y 2 años, un planeta con vida propia. Cuando aparece el deseo del niño para expresar su singularidad, se anuncian tiempos duros para los padres. Los niños de 2 años pueden ser exasperantes, agotadores. Les decimos que vengan aquí y van allá. Les decimos que suban y prefieren bajar. Les decimos que no griten y gritan, lloriquean. Imprevisibles e impetuosos, manipuladores y empeñados a llamar la atención. Pueden ser taciturnos, hoscos, pesados, desafiantes, bulliciosos, y aún así son ingratos y explotadores. De codicia voraz nos hieren cuando quieren algo, y al rato es como si no existiéramos. También los niños de esa edad son espectaculares, invencibles en sus fantasías. De potencial ilimitado, quieren volar alto en el cielo, navegar por los 7 mares, explorar el mundo y quedarse despiertos hasta el amanecer. Pues con la primera infancia, esta fase del desarrollo brinda a los padres una oportunidad para el desarrollo espiritual,
El primer mandato de esta etapa es identificar en quién se está convirtiendo este pequeño, en contraposición a quién crees tú que debería llegar a ser. A tal fin, es crucial conectarse de verdad con el temperamento único de este niño. Pasa el tiempo y llegan los años escolares, una oportunidad de crecimiento espiritual. A esa edad, los niños pasan por fases de retroceso durante las cuales se aferran a los papás, así como por fases en las que los rechazan. Solo quieren estar con sus compañeritos. Son tan pesados y quejones, como autónomos y libres de convencionalismo. Son rebeldes y desafiantes a la vez, y así también angelicales y obedientes. Pero sumamente temperamentales y caprichosos. En ciertos aspectos pueden manifestar una gran madurez. Cuando los hijos entran en esta fase, me sorprendí profundamente. De pronto ha descubierto amigos. Yo no soy tan importante y por esto me siento a la vez aliviada y nostálgica. De tal forma ahora sabremos hasta qué punto es sólida la conexión entre tu hijo y tú. No obstante, si estamos atentos, es también un periodo en el que moldeamos la conducta de los niños con cierta profundidad, ya que alentamos las virtudes que deseamos que exhiban: generosidad, compasión, empatía y atención. Así llega el primer ciclo de secundaria,